dejamos a las otras generaciones. Fíjense, hermanos, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado va a quedar aquí. No hay eternidad en nuestro cuerpo, sino solamente en aquel espíritu que Dios nos dio y que va a ir a la eternidad. El resto va a quedar. Una vez, estando en el colegio, estaba hablando a los alumnos del segundo año, tienen 16 años más o menos. Y por supuesto para mí resultó normal decir que los animales no van al cielo, que ellos no tienen alma, no tienen espíritu. Entonces 2 mellizas se escandalizaron y dijeron, ¿cómo? ¿Quiere decir que mi perrito que murió hace 15 días no se va a ir al cielo? Nunca más le voy a ver. Y comenzó a llorar y casi me sentí culpable porque casi entró de mí en depresión. Y ya llamaron a los directores, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pero los animales no van al cielo. La Biblia no habla de eso. Nosotros, al creer en Cristo, vamos a pasar la eternidad en su presencia. Pero también vamos a rendir cuenta de nuestro tiempo, hermanos. ¿Y qué dejamos para las otras generaciones? En la palabra de Dios, en 1 Samuel, el capítulo 2, versículo 12, y luego pasamos del 22 al 25, encontramos la historia, breve historia del sacerdote Elí. No habla mucho al respecto, pero lo poco que se dice ya nos da una idea de qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. El sacerdote Elí y su familia. Vamos a ver este pasaje y brevemente vamos a desarrollar en el mensaje de la palabra de Dios. 1 Samuel 2:12, luego pasamos al versículo 22. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Repito, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora pasamos al versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis esas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Creo que no hay mucho que agregar con este pasaje bíblico. Voy a limitarme solamente a 3 puntos principales que encontramos aquí. Y pongamos atención entonces a este mensaje breve, que el Señor pueda hablarnos y tocarnos, pues de esa forma resultará en beneficio de nuestras vidas y de aquellos a quienes vamos a pasar todo lo que nosotros somos espiritualmente hablamos. La mayordomía, hermanos, es mucho más que bienes, mucho más que tiempo, es todo, hermano. Lo que hacemos ahora repercute en lo que va a ser mañana. Repercute en lo que va a ser en el futuro. Y es bueno preguntarnos, por lo menos de vez en cuando, ¿qué dejamos a las otras generaciones? Sé que hay algunos y muchos jóvenes aquí. Tal vez digan, pero me falta mucho todavía, tengo toda una vida por delante. A los matrimonios ya que entraron
en 30, 35 años de edad, a los matrimonios jóvenes, a los jovencitos, adolescentes que están presentes en esta mañana, hemos de pensar, ¿qué dejamos a las otras generaciones? En primer lugar, podemos dejar una generación destructora. Elí era sacerdote de Dios. Era sacerdote de Dios. Como tal, cumplía funciones de guiar al pueblo de Dios. Su familia, sus hijos, tendrían que heredar esa función y llevar adelante lo que su padre había hecho. En la palabra de Dios no se habla mucho de Elí, pero podemos concluir de que Elí no era un hombre malo, era un siervo. Lastimosamente, descuidó algunas cosas. La palabra nos dice que los hijos de Elí, versículo 12, eran hombres impíos. La palabra impío aquí es muy genérico, muy general. La palabra impío se traduce, y vamos a ir al original hebreo, como buenos para nada. Pero hay una palabra que define y está y significa y es lo que quiere decir, que es la palabra destructor. Los hijos de Elí eran hombres destructores. Es interesante que esta palabra es bastante fuerte y me llama la atención esta palabra destructor. Tanto descuido de Elí, el sacerdote, que no pudo dejar un legado a sus hijos, sino de ser destructores. Destructores. Me temo que muchos de nosotros en la mayor responsabilidad que Dios nos ha dado, sí, hermanos, en el mayor compromiso que Dios nos ha dado, no estamos cuidando como debiéramos. Llama la atención que Elí no apartó a sus hijos de la función que estaban ejerciendo, puesto que toda la familia estaba involucrada en el cargo, en la función. Llama la atención que Elí fue muy condescendiente, no reprendió a sus hijos, no los separó. Sencillamente se limitó a decir, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Fue muy dócil, condescendiente y faltó la disciplina. Elí dejó una generación destructora. Pensemos en esta mañana, este mensaje es claro para nosotros. Y la pregunta nos confronta, hermanos. No es una pregunta cualquiera. ¿Qué dejamos a las otras generaciones? ¿Dejaremos una generación destructora? Nosotros somos responsables de la vida y del crecimiento de los que van a ocupar nuestro lugar en la sociedad, en el hogar, en el mañana. ¿Qué hacemos con ellos ahora? Elí descuidó, siendo un sacerdote de Dios, no fue buen mayordomo, administrador de su hogar, y las consecuencias fueron nefastas. Dejó una generación destructora. Y nosotros en esta mañana pensemos. Sí, hermanos. ¿Qué clase de generación dejamos? En segundo lugar,
una generación que no sabe quién es Dios. Esta frase que tenemos aquí, que no solamente dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Esta frase, hermanos, realmente es muy intrigante, es fuerte. Los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Si esto nos toca, es porque ya nos hemos vuelto duros, nos hemos vuelto inmune a la palabra de Dios. Hermanos, este no es un mensaje para reprochar, no, hermanos. Es un mensaje en donde deseamos de todo corazón que la palabra pueda tocar nuestras vidas dentro de un contexto actual en que vemos en peligro a las otras generaciones. Y tú y yo somos responsables, más todavía de aquellos que están a nuestro cargo. Los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. No es que ignoraban acerca de Dios. No es que no tenían noción de quién era Dios. Claro, escuchaban siempre de su padre hablar de Jehová, el Dios de Israel, de los milagros, de los prodigios del Dios de Israel. Pero la palabra dice, no tenían conocimiento de Dios. Es que ninguno de ellos, y aquí, hermanos, tenemos que atender, es que ninguno de ellos tuvo un encuentro personal con Dios. No sabían quién era Dios. Definitivamente el descuido de Elí fue tal que no ha invertido, no ha administrado su tiempo en mostrarles, enseñarles, guiarles y decirles quién es Dios. Y esto cuesta bastante en este tiempo en que andamos rápido, andamos como alocados, ansiosos. No se dice, repito nuevamente, que Elí era un hombre malo, pero el hecho de que sus hijos no tengan conocimiento de Dios era su completa y absoluta responsabilidad. El sacerdote Elí dejaba una generación que no sabía quién era Dios. ¿Y nosotros? La pregunta va nuevamente a nosotros. Tenemos que mirarnos esta mañana a nosotros. Decirnos a nosotros mismos qué generación estoy dejando. Como padres, madres, puesto que yo soy padre, también hemos cometido muchos errores, me incluyo. Pero Dios nos da tiempo todavía, tiempo en el sentido de que nos da vida para mirarnos al espejo y decir, ¿qué estoy dejando para la otra generación? Estamos aquí, hermanos, y debemos preguntarnos, ¿y nosotros? ¿Saben nuestros hijos quién es Dios? ¿Estamos preocupados por mostrarles la palabra? ¿Han aprendido a orar nuestros hijos? ¿Saben textos bíblicos? ¿Conocen la Biblia? ¿Les hemos guiado a conocer a Cristo como su Salvador? ¿Te has puesto como meta decirles a tus hijos quién es Cristo Jesús, nuestro Salvador, y la necesidad de que Él también se acerque a Cristo Jesús como su Salvador?
¿Qué dejamos a las otras generaciones? Siempre decimos esto que voy a volver a repetir. Parece muy repetitivo, hermanos. Lo primero que revisamos muchas veces al levantarnos es el celular. Muchas veces para hacerle callar a los chicos, para entretenerles, para que hagamos otras cosas, inmediatamente le pasamos el celular. El celular en sí no es malo, pero en las manos de un niño que no sabe usar, que no sabe invertir su tiempo, es un arma satánica. No estoy diciendo que es un arma de Satanás, pero mal invertido, no controlado, es un arma que puede ser usada por Satanás. ¿Qué dejamos a las otras generaciones? ¿Dejamos una generación que no tiene conocimiento de Dios? ¿Que no sabe quién es Dios? ¿Que no sabe qué es la palabra de Dios? ¿Que llegado a algunos años, 5, 7, 8 años, ni siquiera sabe un texto bíblico? Por lo menos Juan 3:16. ¿Qué dejamos a las otras generaciones? A veces dejamos una herencia que particularmente no estoy a favor, pero es algo que se ha incrustado, se ha instalado lastimosamente también en la vida de los creyentes, y es el excesivo uso del alcohol. Nuestros hijos van a heredar la botella. ¿Quién te asegura que se van a controlar? ¿Quién te asegura cuando el día de mañana, cuando ya no tengas fuerzas por ti mismo para controlar, para administrar el tiempo, uno de ellos solamente se vuelva un alcohólico, adicto a la botella? Cuando le veas tal vez por ahí tirado, ¿qué generación estamos dejando, hermanos? La palabra de Dios hoy nos confronta a nuestros corazones, nos toca profundamente. No soy yo, es la palabra de Dios. Que es tiempo que pensemos un poco en dejar de ser egoístas y decir: Señor, clamo por la siguiente generación. Qué triste, lamentable, imperdonable sería dejar una generación que no tiene conocimiento de Dios. Finalmente, y en tercer lugar, una generación que fabrica un Dios a su manera. Hay peligro de dejar una generación que fabrica un Dios a su manera. El versículo 17, que no hemos leído, pero dice así: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 25. Elí dice a sus hijos: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esta parte de la palabra de Dios especial, versículo 22, nos dice que ellos
que los hijos de Elí cometían todo tipo de perversidades sin importarles siquiera el altar de Dios. No les importó. El lugar santísimo, el lugar de adoración, ni siquiera eso les importó. El versículo 17 nos dice que los hijos de Elí menospreciaban la ofrenda de Jehová. Fabricaban su propio Dios a su manera, sin el mínimo temor de Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué clase de Dios dejamos a las otras generaciones? Puse Dios en minúscula porque no se trata del Dios verdadero, sino un Dios fabricado a la manera del hombre, al capricho del hombre, al ser humano que quiere hacer, y también a los que se llaman hijos de Dios y que quieren hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Vivir su vida o la vida a su manera y no a la manera de Dios, no a la manera del reino. ¿Qué clase de Dios dejamos a las otras generaciones? Preguntémonos en esta mañana si hay una búsqueda auténtica del amor de Dios y del poder de Dios que se nota en nosotros, que se ve, que da testimonio que tengo y que tienes a un Dios real en ti. O vives a tu manera, sirves a Dios solo a tu manera, solo si tienes tiempo, solo si puedes, solo si sin el menor temor a Él. Los hijos de Elí cometían tal perversidad que ya no se daban cuenta del horrible pecado que cometían a las puertas del tabernáculo de Dios. ¿Te da igual venir y estar en la casa de Dios? ¿Te da igual venir a la casa del Señor, tal vez vacío, pero irte de aquí vacío otra vez? Sin decirle al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que te está tocando, que te está hablando a través de su palabra: Señor, hoy quiero que transformes, hoy quiero que conviertas, hoy quiero que sanes, hoy quiero que restaures eso que está ahí en ruinas. ¿Qué clase de generación estamos dejando, hermanos? ¿Están viendo en nosotros, las otras generaciones, una búsqueda real de Dios? Sin una transformación interna, nuestra presencia en la casa del Señor es prácticamente en vano. Sin una transformación interna, sin que dejemos que el Espíritu Santo de Dios haga su trabajo transformador en nuestra vida, sin que influya la palabra de Dios en nuestras vidas, venir aquí, sentarse, cantar, no está mal, pero salir sin que haya una transformación interna, sin decirle al Espíritu de Dios: eso que está ahí transforma, cambia, entonces todo es en vano. Preguntémonos una vez más: ¿qué dejamos a las otras generaciones? Permite que en esta mañana la palabra te hable. Concluyo este mensaje diciendo lo siguiente: contrario a lo que pasó con Elí, contrario a lo que vimos de una generación destructora, de una generación que no sabe quién es Dios, de una generación que fabrica un Dios a su manera, concluyo diciendo lo siguiente: dedica al Señor la vida de tus hijos. Si aún no tienes hijos,
Dedica al Señor la vida de tu familia, tus hermanas, tus hermanos, tus parientes. Para nosotros que estamos casados, que tenemos hijos, no nos cansemos de dedicar al Señor la vida de nuestros hijos y la vida de los hijos de nuestros hijos. Si para cualquier otra cosa tenemos tiempo, es seguro que vamos a tener tiempo. Tal vez, no es por nada, hermanos, pero tal vez 1 minuto de nuestra vida cada día sería más que suficiente para decir: Señor, te oro. Di el nombre de tu hijo. Di el nombre de tu hija. Di el nombre de tu nieto, de tu nieta. Un día crecerá. Un día también estará aquí. Pero un día tendrá las batallas espirituales que todos tenemos. Job 1:5. Job era un hombre temeroso de Dios. Y cada mañana se levantaba y hacía sacrificios a Dios. Y decía: por si uno de mis hijos hayan pecado delante de Dios. Ora por tus hijos. Hay tiempo para eso. Segundo, disciplina a tus hijos, comenzando por ti mismo. ¿Qué mal hice? ¿Qué dije de errado? ¿Por qué administré mal mi tiempo? Señor, ayúdame. Proverbios 29:15. La importancia de la disciplina del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se olvidará. Tercero, enséñales quién es Dios. Sí, enseña a tus hijos quién es Dios. La iglesia no ocupará ese lugar. Es bueno, es lindo. Somos producto de grandes maestros que nos enseñaron. Y damos y doy gracias a Dios por la vida de muchos de ellos que ya no están aquí, ya están allá con el Señor. Pero la iglesia ni el colegio hará lo que tú debes hacer. Razona, piensa, reflexiona. La generación que dejas es tu responsabilidad y mi responsabilidad delante de Dios. Y por último, ora por tu matrimonio. Ora por tu esposa. Ora por tu esposo. Dedica unos segundos para decir al Señor: Señor, ayúdame a amar a mi esposa, a mirarla con santidad y amor, a cultivar con ella el don de amar hasta que tú nos llames. Ora por tu esposo, mi querida hermana. Unos segundos dile al Señor: Señor, ayúdame a amarle. Enséñame a amarle, a decirles las palabras que tú pones en mi corazón para decirle, para afirmarle como varón. Ora por tus hijos. Nunca es tarde, nunca es tarde. Si Dios ha permitido que estés aquí, sentado para escuchar este mensaje, es porque no es tarde. Hay tiempo todavía. Hoy al llegar a tu casa, piensa en este mensaje. ¿Qué dejamos a otras generaciones? Deja una generación que ame a Dios, que vea en ti y en mí una búsqueda sincera del Señor en sus vidas. Voy a orar en este momento. Si en esta mañana alguien desea comprometerse delante del Señor, a empezar de nuevo, a decirle al Señor: Señor, yo quiero dejar una generación que viva la vida que tú quieres, que tú deseas. Una generación que tenga conocimiento de ti. Si hay alguien en esta mañana que desea comprometerse delante de Él,
puede ponerse de pie. Vamos a orar juntos. Vamos a comprometernos juntos. Repito que hay tiempo todavía. Sí, hay tiempo todavía. Si hay alguien en esta mañana que quiere renovar su compromiso delante del Señor, así, póngase de pie y conmigo, que ya estoy de pie, renovemos nuestro compromiso. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, en esta mañana tu palabra nos ha hablado. Nos ha hablado al corazón para no dejar una generación destructora, para no dejar una generación que fabrica un Dios a su manera, para no dejar una generación que no te conoce. Hemos escuchado tu voz para que juntos hoy nos comprometamos delante de ti. Dejar una generación que te ame, dejar una generación que te busque. Tu Espíritu Santo hable en la vida y al corazón de cada uno de mis hermanos. Ruego por aquellos que se han puesto de pie en esta mañana, en una señal de compromiso delante de ti, que tú nos ayudes. Solamente tú puedes producir el querer como el hacer. Enséñanos, ayúdanos, Señor. Te imploramos por el poder de tu Espíritu Santo y el amor de Cristo en nuestra vida. En tu nombre te oramos. Amén y amén. El Señor nos bendiga, hermanos.